Ignorada por mi hijo y mi nuera, dejé la mansión, dolida. Con el apoyo de amigos, descubrí un esquema de fraude de mi nuera contra mi hijo. Las pruebas revelan la traición, y mi hijo reconoció sus errores. Mi hijo y yo nos reconciliamos, unidos por la superación y el amor. Mi nombre es doña Mercedes Villaseñor de Montero, y en este día especial de mi cumpleaños 75, mientras observo el amanecer desde mi ventana en la mansión familiar de San Juan de los Lagos, no puedo evitar que mi corazón se llene de esperanza. Las primeras luces del día bañan con su resplandor dorado los jardines que durante tantos años he cuidado con mis propias manos, cada rosa y cada árbol, guardando memorias de tiempos más felices. Me levanto temprano, como ha sido mi costumbre desde joven, y con especial esmero elijo mi vestido favorito color durazno, regalo de mi difunto esposo Ricardo en nuestro último aniversario juntos. Mientras cepillo mi cabello plateado frente al espejo antiguo que ha sido testigo de tantas mañanas como esta, no puedo evitar que mis pensamientos vuelen hacia mi único hijo, Fernando. Los últimos meses han sido diferentes, lo he notado. Desde que Catalina, mi nuera, comenzó a tomar más decisiones en la empresa familiar, algo cambió en la dinámica de nuestro hogar. Las cenas familiares se volvieron más escasas, las conversaciones más cortas y los silencios más largos. Sin embargo, hoy es un día especial y en mi corazón guardo la ilusión de que volveremos a ser la familia unida que siempre fuimos. Con pasos suaves bajo la escalera principal de mármol, aquella que Ricardo mandó construir cuando la mansión fue renovada hace 30 años. El aroma del café recién hecho me guía hacia el comedor, pero al entrar, la escena que encuentro está lejos de ser la que imaginé. Fernando y Catalina están sentados en la mesa, ambos absortos en sus teléfonos móviles, rodeados de documentos y carpetas de la empresa. «Buenos días», saludo con una sonrisa, esperando que al menos hoy, el día de mi cumpleaños, reciba algo más que un murmullo como respuesta. Fernando apenas levanta la vista de sus papeles. «Buenos días, mamá», responde con un tono distante que hace que mi corazón se encoja un poco más. Catalina ni siquiera se molesta en mirarme. Sus dedos continúan tecleando frenéticamente en su teléfono. Me siento en mi lugar habitual, donde el mayordomo ya ha colocado mi desayuno. El silencio pesa como una losa sobre nosotros, interrumpido solo por el tintineo de las tazas y el sonido del papel al ser hojeado. Intento iniciar una conversación. «Fernando, hijo, pensé que quizás hoy podríamos...» «Mamá», me interrumpe Catalina, finalmente levantando la vista de su teléfono. «Fernando y yo tenemos una reunión muy importante esta mañana con los inversionistas. No podemos quedarnos a charlar». Su tono es cortante, como si estuviera hablando con una empleada y no con la madre de su esposo. Fernando permanece en silencio, sus ojos fijos en los documentos frente a él, evitando mi mirada. «Entiendo», respondo suavemente, aunque el nudo en mi garganta amenaza con traicionarme. «Pero pensé que tal vez esta noche...» «Madre», Fernando finalmente habla, su voz tensa y distante. «Creo que deberías aprovechar el día para salir, visitar a tus amigas. Últimamente pasas demasiado tiempo en casa. Y Catalina tiene razón, tenemos muchas responsabilidades con la empresa». Las palabras de mi hijo me golpean como una bofetada invisible. No es tanto lo que dice, sino cómo lo dice, con ese tono que sugiere que mi presencia se ha convertido en una carga para ellos. «Fernando», intento una vez más, «oyes...» «Ya lo sabemos», Catalina me corta nuevamente, su voz teñida de irritación. «Es tu cumpleaños. Pero la vida no se detiene por eso, ¿verdad? La empresa necesita toda nuestra atención en este momento». Me quedo en silencio, observando a mi hijo, esperando que diga algo que me defienda, que recuerde los valores que su padre le inculcó. Pero Fernando solo se levanta de la mesa, recoge sus documentos y sin mirarme a los ojos murmura: «Quizás sería mejor si consideraras buscar tu propio espacio, mamá. Esta casa es demasiado grande y tú podrías estar más cómoda en un lugar más acogedor». Las palabras de mi hijo atraviesan mi corazón como dagas heladas. Me levanto lentamente de la mesa, intentando mantener la dignidad que Ricardo siempre me enseñó a conservar
en los momentos difíciles. Sin decir una palabra más, subo a mi habitación, donde las lágrimas que he contenido finalmente encuentran su libertad. Mientras empaco algunas pertenencias en una pequeña maleta, mis manos tiemblan, pero mi determinación crece. Pienso en mi querida amiga Elena, quien tantas veces me ha ofrecido su casa y su apoyo. Ella y su hermano Javier, un ex investigador privado que siempre ha sido como un segundo hijo para mí, serán mi refugio en este momento de oscuridad. Antes de salir de la mansión me detengo en el jardín y corto una rosa roja del rosal que planté el día que Fernando nació. La coloco en el bolsillo de mi vestido, cerca de mi corazón, como un recordatorio de que el amor, aunque a veces duela, nunca muere completamente. Con pasos firmes, atravieso el portal de la mansión, dejando atrás no solo mi hogar de tantos años, sino también las ilusiones de un cumpleaños feliz. Sin embargo, mientras camino por las calles de San Juan de los Lagos, una extraña sensación de libertad comienza a mezclarse con mi tristeza. Quizás, me digo a mí misma, este no sea el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva. El camino hacia la casa de Elena me pareció más largo que nunca, aunque solo está a unas cuadras de la mansión. Cada paso que daba me alejaba de 75 años de recuerdos, pero también me acercaba a una verdad que aún desconocía. El sol de la mañana ya estaba alto cuando toqué el timbre de la casa colonial que Elena heredó de sus padres. «Mercedes, por Dios santo», Elena exclamó al abrir la puerta y verme con mi pequeña maleta. Su rostro, marcado por los años pero siempre alegre, se transformó en una máscara de preocupación. «¿Qué ha pasado?». Antes de que pudiera responder, las lágrimas que creí haber agotado volvieron a brotar. Elena me abrazó sin decir palabra y me condujo al interior de su casa, ese refugio que siempre olía a café recién hecho y a pan dulce horneado. «Javier», llamó Elena a su hermano, quien apareció inmediatamente desde su estudio. «Mira quién nos visita». Javier, con su característico bigote entrecano y sus ojos perspicaces, me observó por un momento antes de acercarse. A sus 68 años, mantenía esa aura de sagacidad que lo había hecho tan exitoso en su profesión como investigador. «Doña Mercedes», dijo con suavidad, «algo me dice que esto no es una visita social común». Durante la siguiente hora, sentada en el acogedor salón de Elena, les conté todo lo sucedido esa mañana. Les hablé de la frialdad de Fernando, de las palabras cortantes de Catalina y de cómo mi propio hijo me había sugerido que me fuera de la casa. «Algo no está bien en todo esto», murmuró Javier mientras se paseaba por la habitación. «Fernando nunca fue así. Lo conozco desde que era un niño, cuando Ricardo y yo éramos amigos. Este cambio tan drástico, hay algo más detrás». Elena sirvió más café y colocó un plato de pan dulce frente a mí. «Mercedes, querida, ¿has notado otros cambios en Fernando últimamente? ¿Algo en su comportamiento, en la empresa tal vez?». Mientras reflexionaba sobre su pregunta, comencé a atar cabos que antes no había relacionado. Ahora que lo mencionas, desde que Catalina comenzó a tomar más responsabilidades en la empresa, Fernando parece diferente, más distante, más preocupado. Y hay reuniones, muchas reuniones con personas que nunca antes habían estado involucradas en el negocio. Javier se detuvo en seco. «Catalina, ¿cuánto sabes realmente de ella, Mercedes? ¿De su pasado, su familia?». Pues me detuve, dándome cuenta de que, a pesar de que llevaba 5 años casada con mi hijo, sabía sorprendentemente poco sobre mi nuera. Ella es de Monterrey, o eso nos dijo. Su familia está en el negocio de bienes raíces, pero nunca los hemos conocido porque, según ella, están distanciados. ¿Y nadie verificó esa información?, preguntó Javier, su instinto de investigador claramente activado. «Ricardo confiaba en el juicio de Fernando», respondí sintiendo una punzada de culpa. «¿Sabe cuando Ricardo partió todo sucedió tan rápido? Fernando y Catalina se casaron apenas 6 meses después». Elena y Javier intercambiaron una mirada significativa. «Mercedes», dijo Elena con suavidad, «creo que mi hermano debería hacer algunas averiguaciones discretas, por el bien de Fernando y el tuyo. Pero dudé. No quiero causar más problemas».
Tal vez solo estoy siendo una madre sobreprotectora que no sabe cuándo dar un paso atrás. No, la voz de Javier fue firme. Hay algo más aquí. Mi instinto nunca me ha fallado, y ahora me dice que tu hijo podría estar en peligro sin saberlo. En ese momento Elena se levantó y fue hacia un antiguo secretaire de caoba. Mercedes, ¿recuerdas que cuando Ricardo estuvo aquí por última vez me dio un sobre para guardar? Dijo que era importante y que sabría cuándo era el momento de entregarlo. Mi corazón dio un vuelco. No, no sabía nada de eso. Elena regresó con un sobre amarillento, sellado con el emblema de la empresa Montero. Creo que ese momento es ahora. Con manos temblorosas tomé el sobre. Dentro había una carta dirigida a Fernando y varios documentos que parecían estados financieros y actas constitutivas de la empresa. Ricardo siempre fue un hombre precavido, comentó Javier mientras examinaba los documentos. Estos papeles podrían ser la clave para entender qué está pasando realmente en la empresa Montero. Pero la carta, dije, sosteniendo el sobre cerrado dirigido a mi hijo. Debería entregársela. Todo a su tiempo, respondió Javier. Primero necesitamos entender contra qué nos enfrentamos. Dame unos días para investigar a Catalina y las nuevas conexiones de la empresa. Mientras tanto, te quedarás aquí con Elena. Mercedes, Elena tomó mis manos entre las suyas. Hoy es tu cumpleaños, y aunque no sea como lo habías planeado, no permitiremos que pases este día sola y triste. Preparé tu pastel favorito de 3 leches, y esta noche cenaremos los 3 juntos, como la familia que somos. Las palabras de Elena me reconfortaron, pero no podía dejar de pensar en Fernando. ¿Qué secretos guardaba la carta de Ricardo? ¿Qué había visto mi esposo que lo llevó a tomar tales precauciones? Y sobre todo, ¿qué estaba pasando realmente en la empresa que habíamos construido con tanto esfuerzo? Mientras observaba a Javier organizar sus notas y a Elena preparar la mesa para la cena, sentí que, a pesar del dolor y la incertidumbre, no estaba sola. Quizás este cumpleaños número 75 no era el final de una etapa, sino el comienzo de una batalla por recuperar a mi hijo y proteger el legado de Ricardo. Los días siguientes en casa de Elena se convirtieron en una mezcla extraña de paz y ansiedad. Mientras mi amiga se esforzaba por mantener mi mente ocupada con actividades cotidianas, Javier pasaba largas horas en su estudio, haciendo llamadas y consultando documentos. Cada vez que lo veía salir con su viejo maletín de cuero, sabía que estaba siguiendo alguna pista sobre Catalina o la empresa. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a regar sus orquídeas en el jardín interior, Javier apareció con una expresión que conocía bien de los tiempos en que trabajaba casos importantes. «Mercedes, Elena, necesitamos hablar», dijo, colocando su maletín sobre la mesa del jardín. «He descubierto algunas cosas que deben saber». Nos sentamos alrededor de la mesa de hierro forjado, el aroma de las orquídeas flotando en el aire, mientras Javier extendía varios documentos frente a nosotras. «Catalina Vega no existe», comenzó sin preámbulos. «Al menos no la Catalina Vega que conocemos. La familia de bienes raíces en Monterrey es una fabricación. He estado investigando, y la verdadera Catalina Vega falleció hace 15 años en un accidente en Guadalajara». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Qué estás diciendo, Javier? La mujer que se casó con Fernando está usando una identidad falsa. Su verdadero nombre es Mariana Ochoa y tiene un historial interesante. Ha estado involucrada en varios negocios dudosos en diferentes ciudades, siempre desapareciendo antes de que las irregularidades salgan a la luz». Elena tomó mi mano mientras Javier continuaba. «Pero eso no es todo. He estado revisando los movimientos financieros de la empresa Montero en los últimos 2 años. Hay transferencias significativas a cuentas en el extranjero, todas autorizadas por Catalina y por Gustavo Herrera, el mejor amigo y socio de Fernando». «¿Gustavo?». La sorpresa me dejó sin aliento. Pero él y Fernando son amigos desde la universidad. Ricardo lo consideraba como un segundo hijo. «Y esa es precisamente la razón por la que nadie ha cuestionado sus acciones», explicó Javier. «Han estado desviando recursos de la empresa de forma sistemática, utilizando empresas fantasma y contratos ficticios.
Lo han hecho tan gradualmente que sería imposible notarlo sin una investigación exhaustiva. Pero, Fernando, mi voz se quebró al pensar en mi hijo. Fernando ha sido manipulado magistralmente, continuó Javier. Catalina y Gustavo han estado alimentando su desconfianza hacia ti, haciéndole creer que intentas controlar la empresa y su vida. Mientras tanto, han estado preparando el terreno para algo más grande. ¿Algo más grande?, preguntó Elena, sirviendo té de manzanilla para calmar mis nervios. Según los documentos que he encontrado, están preparando una jugada final. Planean hacer parecer que Fernando es el responsable de todas las irregularidades financieras. Una vez que lo logren, él quedará completamente desacreditado y perderá todo: la empresa, su reputación y posiblemente su libertad. Me levanté de la silla, necesitando moverme para procesar toda esta información. Tenemos que advertirle, dije con urgencia. No será fácil, advirtió Javier. Fernando está completamente bajo la influencia de Catalina. Necesitamos pruebas sólidas y, más importante aún, necesitamos que él esté dispuesto a escuchar. La carta, recordé de repente. La carta que Ricardo dejó para Fernando. ¿Crees que él sabía algo de esto? Es posible, asintió Javier. Ricardo siempre fue muy intuitivo en los negocios. Quizás comenzó a sospechar algo y por eso tomó precauciones. Elena se levantó y fue a buscar la carta que guardábamos en el secreter. Al regresar, la sostuvo en sus manos como si fuera un tesoro frágil. Creo que es momento de que la leamos, dijo suavemente. Si Ricardo dejó alguna advertencia o consejo para Fernando, necesitamos saberlo para poder ayudarlo. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí con cuidado. La letra de Ricardo, firme y clara, llenaba 2 páginas con sus últimas palabras para nuestro hijo. Mientras leía en voz alta, las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Querido Fernando, si estás leyendo esta carta, significa que las sospechas que tenía se han vuelto lo suficientemente serias como para requerir tu atención. Hijo mío, durante toda mi vida he tratado de enseñarte que el éxito en los negocios no significa nada si se pierde la integridad y el amor por la familia en el proceso. He notado cambios preocupantes en la empresa y en ti desde tu matrimonio con Catalina. No quise interferir directamente porque respeto tu independencia y tus decisiones, pero como padre tengo el deber de advertirte: no todo es lo que parece. La ambición desmedida puede cegar a las personas, haciéndoles creer que el fin justifica los medios. Tu madre, Mercedes, ha sido siempre el pilar moral de nuestra familia. Su intuición y sabiduría han salvado a la empresa de malas decisiones más veces de las que puedes imaginar. Si estás leyendo esto, es porque ella ha notado algo lo suficientemente grave como para buscar ayuda. Adjunto a esta carta encontrarás documentos que prueban la verdadera estructura de la empresa Montero. Los he protegido legalmente, de manera que ninguna decisión importante pueda tomarse sin la aprobación de tu madre. Esto no es por falta de confianza en ti, hijo, sino porque sé que ella siempre pondrá el bienestar de la familia por encima de cualquier ganancia material. Fernando, recuerda quién eres y de dónde vienes. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. No permitas que la ambición de otros nuble tu juicio o te aleje de quienes verdaderamente te aman. Con todo mi amor y esperanza, tu padre, Ricardo. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue profundo y significativo. Javier fue el primero en romperlo. Ricardo lo sabía, dijo con admiración. No tenía todas las piezas del rompecabezas, pero sabía que algo no estaba bien. Y tomó medidas para proteger a la empresa y a la familia. Estos documentos legales, continuó revisando los papeles adjuntos a la carta, son brillantes. Catalina y Gustavo pueden haber estado manipulando las finanzas, pero legalmente no pueden hacer ningún movimiento importante sin la firma de Mercedes. Por eso querían alejarme de la casa, susurré, comprendiendo finalmente. No era solo por deshacerse de una suegra molesta. Necesitaban que me fuera para poder completar su plan. Exactamente, confirmó Javier. Pero su plan tiene una falla. No contaban con que Ricardo fuera tan precavido,
ni con que tuvieras amigos dispuestos a ayudarte. Elena, que había permanecido en silencio, se acercó a la ventana. «Debemos ser cuidadosos», advirtió. «Si Catalina es tan peligrosa como parece, no se detendrá fácilmente». Como si sus palabras hubieran sido una premonición, en ese momento sonó el teléfono de la casa. Era un mensaje para Elena, breve pero amenazador. Los amigos demasiado entrometidos pueden sufrir accidentes desafortunados. Manténgase alejada de los asuntos de la familia Montero. El mensaje en el teléfono de Elena confirmó nuestros temores. Catalina nos estaba vigilando. Javier inmediatamente tomó medidas de seguridad, instalando cámaras discretas alrededor de la casa y asegurándose de que todas nuestras comunicaciones fueran seguras. La amenaza, lejos de asustarnos, solo fortaleció nuestra determinación de descubrir toda la verdad y salvar a Fernando. Durante los días siguientes, mientras Javier continuaba su investigación, me dediqué a organizar los documentos que Ricardo había dejado. Cada papel, cada nota, revelaba un poco más sobre la intrincada red que Catalina y Gustavo habían tejido alrededor de la empresa. Entre los documentos, encontré algo que llamó poderosamente mi atención. Una serie de fotografías antiguas que mostraban a una mujer idéntica a Catalina, pero con otro nombre, involucrada en situaciones comprometedoras con diferentes empresarios. «Javier», llamé a mi amigo una tarde mientras revisábamos la documentación en su estudio. «Mira esto. ¿No te parece familiar?» Las fotografías mostraban claramente a Catalina, o mejor dicho, a Mariana Ochoa, en diferentes ciudades, con diferentes nombres, siempre cerca de empresarios prominentes que posteriormente habían perdido sus fortunas en circunstancias misteriosas. «Ricardo era más astuto de lo que pensábamos», murmuró Javier, examinando las fotografías. «Debe haber contratado un investigador privado para seguir a Catalina, incluso antes de su matrimonio con Fernando. Estas fotos son la prueba que necesitábamos». Elena, que había estado inusualmente callada durante los últimos días, entró al estudio con una expresión preocupada. «He estado pensando», dijo mientras se sentaba junto a nosotros, «que quizás deberíamos intentar un acercamiento diferente con Fernando. No podemos simplemente presentarle todas estas pruebas de golpe. Necesitamos que esté emocionalmente preparado para aceptar la verdad». Tenía razón, por supuesto. Conocía a mi hijo. Su orgullo y su confianza en Catalina podrían cegarlo ante las evidencias más contundentes si no manejábamos la situación con delicadeza. «Propongo algo», continuó Elena. «Mercedes, ¿por qué no escribes una carta a Fernando? No para acusar a nadie, sino para expresar tu amor y preocupación como madre. Quizás, si tocamos su corazón primero, su mente estará más dispuesta a ver la verdad después». La idea me pareció brillante en su simplicidad. Esa misma noche, me senté en el escritorio de la habitación que Elena me había preparado y comencé a escribir. «Querido hijo, te escribo estas líneas no como la accionista de la empresa Montero, ni como la mujer que algunos consideran un obstáculo en tu vida, sino simplemente como tu madre, la misma que te sostuvo en sus brazos el día que naciste, la que curó tus rodillas raspadas cuando aprendías a andar en bicicleta, la que compartió tus sueños y temores durante toda tu vida. Recuerdo el día que decidiste seguir los pasos de tu padre en la empresa. Tus ojos brillaban con la misma determinación que vi tantas veces en los de Ricardo. Él estaría tan orgulloso de ver en lo que te has convertido, pero también estaría preocupado, como lo estoy yo, al ver cómo te has alejado de los valores que siempre nos mantuvieron unidos como familia. No busco culpar a nadie por los cambios que han ocurrido entre nosotros. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que pase, mi amor por ti es incondicional. La empresa, el dinero, las propiedades, todo eso es secundario comparado con la felicidad y el bienestar de mi único hijo. Tu padre dejó un legado más importante que el imperio empresarial que construyó. Nos dejó el ejemplo de que la integridad y el amor familiar son los verdaderos pilares de una vida plena. Cuando estés listo para hablar, estaré esperando. No como la mujer que crees que intenta controlar tu vida, sino como la madre que daría todo por verte verdaderamente feliz y en paz. Con amor eterno, mamá.
Mientras sellaba la carta, una lágrima solitaria cayó sobre el sobre. Elena, que había estado observándome en silencio, se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «La verdad siempre encuentra su camino, Mercedes», dijo suavemente. «Y el amor de una madre puede mover montañas». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché voces alteradas provenientes del estudio de Javier. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta entreabierta. Javier hablaba por teléfono en voz baja pero urgente. «Sí, entiendo la gravedad de la situación. No podemos esperar más. Las transferencias están programadas para mañana. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde». Mi corazón se aceleró. ¿Qué habría descubierto Javier? ¿Qué transferencias? Estábamos más cerca del final de lo que pensábamos. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Javier nos reunió temprano en el comedor. Su rostro mostraba signos de no haber dormido en toda la noche. «Las cosas se han acelerado», nos informó mientras Elena servía el café. «Anoche recibí información de un contacto en el banco. Catalina y Gustavo han programado una serie de transferencias masivas para hoy. Si se completan, la empresa Montero quedará prácticamente en la quiebra y todas las evidencias apuntarán a Fernando como el responsable». «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Tenemos una ventaja que ellos desconocen», respondió Javier, sacando los documentos que Ricardo había dejado. «Según estos papeles, cualquier transferencia superior a cierto monto requiere tu firma, Mercedes. Sin ella, las transferencias no pueden ser procesadas legalmente». «Pero ellos han estado moviendo dinero sin mi firma», objeté. «Sí, pero en cantidades menores que no activaban esta cláusula. Lo que planean hacer hoy es diferente. Es su jugada final y necesitan tu firma o una muy buena falsificación». Elena, que había estado escuchando atentamente, se enderezó de repente. «¿Falsificación? ¿Crees que se atreverían?» «No solo lo creo, tengo evidencia», respondió Javier, sacando más documentos de su maletín. «Han estado practicando. Encontré estos borradores en la papelera de la oficina de Catalina». Los papeles mostraban varios intentos de copiar mi firma, cada vez más precisos. La idea de que hubieran estado planificando esto durante tanto tiempo me provocó escalofríos. «Debemos actuar ahora», declaró Javier. «He preparado todos los documentos necesarios para presentar una denuncia formal. Pero antes necesitamos hablar con Fernando. Necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no nos cree?». La pregunta de Elena expresaba el temor que todos compartíamos. «Por eso tenemos esto», respondió Javier, mostrando un pequeño dispositivo de grabación. «Anoche mi contacto en el banco grabó una conversación entre Catalina y Gustavo. Lo que dicen, bueno, es bastante revelador». Presionó el botón de reproducción y las voces de Catalina y Gustavo llenaron la habitación. Sus palabras eran claras y despiadadas, discutiendo cómo culparían a Fernando por todo, cómo lo habían manipulado durante años y cómo planeaban dejarlo sin nada, incluso su reputación. «Mi pobre hijo», susurré, sintiendo cómo mi corazón se rompía al escuchar cómo habían jugado con él todo este tiempo. «No hay tiempo que perder», dijo Javier levantándose. «Elena, necesito que te quedes aquí con Mercedes. Yo iré a la empresa». «No», lo interrumpí con firmeza. «Yo iré contigo. Fernando necesita escuchar esto de su madre. Necesita ver en mis ojos que todo lo que le vamos a revelar viene del amor, no del rencor». Javier intentó protestar, pero la determinación en mi mirada lo hizo desistir. Sabía que tenía razón. Este era un momento crucial en la vida de mi hijo, y yo debía estar presente. Mientras nos preparábamos para salir, tomé la carta que había escrito la noche anterior y la guardé en mi bolso. Quizás no sería necesaria, pero algo me decía que cada palabra escrita en ella tendría su momento. Elena nos abrazó a ambos antes de partir. «Tengan cuidado», nos advirtió. «Catalina es peligrosa y ahora está acorralada. No sabemos de qué será capaz». Mientras el auto de Javier se dirigía hacia las oficinas de la empresa Montero, mi mente repasaba los últimos años. Cada momento, cada señal que no había querido ver, cada vez que había callado por no querer causar problemas. Pero ahora era diferente.
Ahora lucharía por mi hijo con todas mis fuerzas. La torre de oficinas de Montero Empresas se alzaba imponente contra el cielo de la mañana. Mientras subíamos en el elevador hacia el piso ejecutivo, podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo reaccionaría Fernando? ¿Llegaríamos a tiempo? El destino, sin embargo, tenía otros planes. Cuando las puertas del elevador se abrieron, nos encontramos cara a cara con Catalina. Su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una sonrisa fría y calculadora. «Vaya, vaya, qué sorpresa tan desagradable», dijo, bloqueando nuestro paso. «Me pregunto qué trae a la querida suegra y a su guardaespaldas por aquí, especialmente en un día tan ocupado». «Vengo a ver a mi hijo», respondí con una calma que no sentía, «y a impedir que cometas el mayor error de tu vida, Catalina. O debería decir, Mariana». El color abandonó su rostro por un instante, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué está hablando, señora, pero Fernando está en una reunión muy importante y no puede ser molestado. Les sugiero que se retiren antes de que llame a seguridad». «¿Una reunión con Gustavo, tal vez?», intervino Javier, dando un paso adelante. «Discutiendo las transferencias que planean realizar hoy, supongo». La máscara de cortesía de Catalina se agrietó por completo. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras sacaba su teléfono. «Ustedes lo quisieron así. Seguridad, por favor». Pero antes de que pudiera completar la llamada, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Fernando apareció, seguido por Gustavo. Mi hijo se detuvo en seco al vernos. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz sonaba confundida, pero pude detectar un destello de preocupación en sus ojos. «Tu madre está senil», se apresuró a decir Catalina, acercándose a él. «Ha estado inventando historias ridículas sobre mí y sobre la empresa. Creo que deberíamos llamar a un médico». «La única que necesita ser examinada eres tú, Catalina», interrumpió Javier, sacando un sobre de su maletín. «O mejor dicho, Mariana Ochoa, conocida también como Carmen Valdés en Monterrey, Isabel Ruiz en Guadalajara y varios otros nombres más». Fernando miró los documentos que Javier extendía, luego a su esposa y finalmente a mí. La confusión en su rostro era evidente. «¿De qué está hablando, Catalina? ¿Qué significa esto?». «No les creas, amor», suplicó ella, aferrándose a su brazo. «Son mentiras, todo son mentiras. Tu madre nunca me aceptó y ahora está intentando destruir nuestra felicidad. La única mentirosa aquí eres tú», dije con firmeza, sacando la grabadora de mi bolso. «Fernando, hijo mío, escucha esto. Por favor, solo escucha». Presioné el botón de reproducción y las voces de Catalina y Gustavo llenaron el pasillo. La conversación era clara, despiadada, revelando cada detalle de su plan para arruinar a Fernando y quedarse con la empresa. «Una vez que las transferencias estén hechas, Fernando quedará como el único responsable», se escuchaba la voz de Catalina. «El idiota confía tanto en nosotros que ni siquiera revisa los documentos que firma. Cuando todo explote, él caerá solo y nosotros estaremos lejos con el dinero». La grabación continuó, revelando más y más detalles del elaborado plan. Vi cómo el rostro de mi hijo pasaba de la incredulidad al dolor y finalmente a la ira. Gustavo intentó escabullirse silenciosamente, pero Javier ya había previsto esto, y dos oficiales de policía, que había llamado previamente, bloqueaban las salidas. «Catalina», la voz de Fernando temblaba. «¿Es esto cierto? ¿Todo fue una mentira?». «Fernando, mi amor, puedo explicarlo todo», comenzó ella, pero su voz ya no tenía el mismo poder sobre él. «¿Explicar qué?», explotó Fernando. «¿Cómo has estado robando de la empresa de mi padre? ¿Cómo planeabas destruirme? ¿O cómo alejaste a mi madre de mí con tus manipulaciones?». En ese momento, saqué la carta de Ricardo de mi bolso. «Hijo, tu padre vio esto venir. Lee lo que escribió para ti». Mientras Fernando leía la carta, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Catalina intentó aprovechar la confusión para escapar, pero los oficiales fueron más rápidos. En cuestión de minutos, tanto ella como Gustavo estaban siendo escoltados fuera del edificio. «Mamá». Fernando se derrumbó en mis brazos, como cuando era niño. «Lo siento tanto.
¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude tratarte así? Lo abracé con fuerza, acariciando su cabello como solía hacer cuando era pequeño. El amor nos hace vulnerables, hijo, pero también nos hace fuertes. Tu padre nos dejó las herramientas para protegerte y el amor de madre me dio la fuerza para luchar por ti. Javier se acercó con más documentos. Fernando, necesitamos actuar rápido. Hay que cancelar todas las transferencias pendientes y comenzar una auditoría completa. Pero primero, creo que tú y tu madre necesitan tiempo para hablar. Mi hijo asintió y juntos nos dirigimos a su oficina. Mientras caminábamos, pude ver que los hombros de Fernando ya no estaban tensos por el peso de las mentiras que lo rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello del niño que solía ser, del hombre en que su padre siempre confió que se convertiría. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Auditores, abogados y contadores trabajaron incansablemente para desenredar la red de engaños que Catalina y Gustavo habían tejido. Gracias a los documentos que Ricardo había dejado y a mi firma que nunca habían podido falsificar correctamente, la mayor parte del daño pudo ser contenido. Fernando pasaba horas en la oficina, trabajando hasta tarde para recuperar el control de la empresa, pero cada noche, sin falta, venía a cenar a casa de Elena donde yo seguía quedándome. Estas cenas se convirtieron en nuestro momento de sanación, donde poco a poco reconstruimos la confianza y el amor que Catalina había intentado destruir. «¿Sabes, mamá?», me dijo una noche mientras compartíamos un café en el jardín de Elena. «Papá siempre decía que eras el corazón de la familia Montero. Ahora entiendo por qué. No solo salvaste la empresa, me salvaste a mí». «El amor de madre es más fuerte que cualquier engaño, hijo», respondí, tomando su mano. «Y tu padre, aunque ya no está con nosotros físicamente, nunca dejó de cuidarnos». Elena y Javier se habían convertido en parte integral de nuestra familia reconstituida. Sus consejos y apoyo fueron fundamentales durante el proceso legal que siguió. Catalina y Gustavo enfrentarían las consecuencias de sus acciones, pero lo más importante era que ya no podían hacernos más daño. Una tarde, mientras organizaba mis cosas para volver a la mansión, encontré la rosa que había cortado el día que me fui. Se había secado, pero aún conservaba su forma y algo de su color. Fernando la vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esa rosa es del rosal que plantaste el día que nací, ¿verdad?» «Sí», respondí. «La corté el día de mi cumpleaños, como recordatorio de que el amor, aunque a veces parezca marchito, nunca muere realmente». «Entonces deberíamos plantarla», sugirió Fernando, «junto con un nuevo rosal, un nuevo comienzo para nuestra familia». Y así lo hicimos. En el jardín de la mansión Montero, junto al rosal original, plantamos uno nuevo. Elena nos regaló un hermoso rosal blanco, símbolo de la pureza y la verdad que había triunfado sobre el engaño. Un año ha pasado desde aquel día en que la verdad salió a la luz. La empresa Montero no solo se recuperó, sino que creció más fuerte que nunca. Fernando demostró ser el líder que su padre siempre supo que sería, guiando el negocio con integridad y sabiduría. Hoy, en mi cumpleaños 76, el jardín está lleno de risas y amor. Elena y Javier están aquí, por supuesto, ya no como amigos, sino como familia. Fernando ha organizado una celebración que compensa con creces la del año anterior. Los rosales están en plena floración, el viejo y el nuevo, entrelazando sus ramas como un símbolo de cómo el pasado y el presente pueden coexistir en armonía. Mientras observo a mi hijo moverse entre los invitados, compartiendo anécdotas y sonrisas, no puedo evitar pensar en Ricardo y en lo orgulloso que estaría. «Mamá», Fernando se acerca con una rosa de cada rosal en la mano. «Estas son para ti. Una por cada año que has sido mi guía, mi protectora, mi madre». Las lágrimas asoman a mis ojos, pero esta vez son de alegría pura. «Gracias, hijo mío, no por las rosas, sino por permitirme ser tu madre en los buenos y en los malos momentos». «¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí en todo esto?», dice sentándose a mi lado. «Que el verdadero legado de papá no era la empresa, ni el dinero, ni el éxito. Era el amor por la familia, la importancia de la verdad y la integridad.
Y tú, mamá, has sido la guardiana de ese legado todo este tiempo. Elena se acerca con una tarta de cumpleaños y todos comienzan a cantar. Mientras soplo las velas, no necesito pedir un deseo. Todo lo que siempre he querido está aquí. Mi hijo, mis amigos, nuestra familia reconstituida y el amor que supera cualquier obstáculo. Los rosales siguen floreciendo en el jardín de la mansión Montero, recordándonos que aunque la vida puede tener sus espinas, también tiene sus momentos de belleza perfecta, y que el amor, el verdadero amor de familia, como las rosas más fuertes, puede sobrevivir cualquier tormenta.